Bienvenidos a Crónicas desde Yanquilandia. Mi nombre es Juanma y esta es mi historia. En este podcast os cuento cómo llegué a Estados Unidos, cómo se vive aquí y qué diferencias culturales, económicas y sociales encuentro entre España y los Estados Unidos. ¿Suena interesante? Quédate con nosotros. Hoy hablamos de qué noticias sobre España nos llegan a los Estados Unidos y cómo las cuentan los medios de aquí. ¿Son más objetivos acaso que los españoles? ¿Cuánto les interesa a los medios de comunicación de aquí en nuestro país? Todas esas preguntas las contestaremos en el día de hoy. Antes de nada, he de diferenciar algo. En Estados Unidos existen medios de habla inglesa, pero también de habla hispana y probablemente de cualquier otro idioma que te puedas imaginar. De los que yo voy a hablar son de los de habla inglesa, pues existen medios de comunicación en los que se habla español que sí dedican mucho tiempo a hablar de nuestro país. Y también voy a explicar un poco la razón por la que los medios de comunicación de Estados Unidos no se interesan tanto por las noticias de nuestro país. No es que nos tengan manía o es que no nos caigan bien o cualquier otra cosa, sino es simplemente basado en una teoría de la que vamos a hablar durante un minuto y que me gustaría daros a conocer. En general, España no es un tema de preocupación para los estadounidenses, no vamos a engañarnos. La información que llega aquí de nuestro país es más bien escasa y normalmente está llena de generalidades e inexactitudes. Para el estadounidense medio, la imagen de España no dista mucho de los estereotipos que todos conocemos, pero con nuevos elementos que se han ido sumando y que han ido modernizando un poco la imagen de nuestro país. Por ejemplo, si bien antes la imagen de la playa y la sangría era lo que más era propagado, lo más conocido, a día de hoy ciudades como Barcelona o como Madrid se han abierto paso y son tremendamente conocidas. La gente te habla de la Sagrada Familia, del puerto de Barcelona, o te habla de Madrid, de la Plaza de Cibeles, o te habla de muchas cosas. Pero vamos, al fin y al cabo lo consideran un país pequeño y sin mucho peso específico en Europa, que es lo que somos. Y eso pues también se refleja obviamente en los medios de comunicación. Como periodista de carrera que soy, siempre he seguido las noticias muy de cerca, pero también por de formación profesional he buscado información en fuentes lo más objetivas posibles. Y me he dado cuenta de que existe una dicotomía curiosa que se da en cualquier medio de comunicación que trata noticias de fuera de su ámbito de influencia habitual. Y es que las noticias suelen darse de una forma más objetiva en general, pero también se tiende a no profundizar demasiado en la información y a tirar un poco más de generalidades, como decía anteriormente. Probablemente debido a la lejanía tanto de distancia como cultural, llegando a cometerse errores de bulto como llamar a una organización terrorista como fue ETA un grupo separatista. Y es en este punto donde quería hablar un minutito sobre el procedimiento periodístico que se utiliza para la selección de noticias y la importancia de cada una de ellas. Es una ley que se llama la ley de McClure y que todo el mundo estudia en periodismo y que habla de que la importancia de un suceso disminuye con la distancia del lugar en el que se produjo. Yo voy a añadir a esta definición que la distancia no es solamente física, no es solamente la calle de al lado o el país de al lado o la provincia de al lado, sino que hay otras distancias que hay que considerar también como son distancias culturales o idiomáticas. Es por eso que en España las noticias de los países de Sudamérica o de México o de Centroamérica son mucho más prevalentes que lo que van a ser noticias en otros ámbitos como puede ser Australia, como puede ser lugares donde no se comparte tantos elementos culturales e idiomáticos, como decía. Sin embargo, la cultura anglosajona pues tenderá a cubrir más información en ese ámbito porque es más fácil la transmisión de la información, porque es más sencillo que la gente que está viendo la noticia la entienda y sea capaz de pesar la importancia de la información, por decirlo de alguna manera. Repito, no quiero meterme en camisa de 11 varas, pero simplemente quería dar esta pequeña nota periodística porque ya que soy periodista de carrera, pues explico un poquito la teoría de McClure, que es algo que, ya digo, hemos estudiado todos en la universidad.
Y para aquellos que se preguntan cómo son los medios de comunicación aquí, si son más objetivos o no, los medios de aquí son igual o incluso más tendenciosos en cuanto a política que en España. Sin embargo, cuando se trata de noticias que llegan desde tan lejos, el tamiz político está un poquito más difuso. El abanico va desde la izquierda demócrata, representada por la CNN, la NBC o el periódico New York Times, entre otras, hasta la derecha republicana, que incluye medios como Fox News, el Washington Times o el New York Post. La mayoría de informaciones que verás aquí sobre España son o bien de deportes, porque tenemos unos deportistas que hacen historia, o sobre cuestiones que son muy específicas de España, pero que pueden llegar a afectar de alguna manera a Estados Unidos. Por ejemplo, ahora se informa de manera más o menos continuada sobre la viruela del mono y cómo se han detectado casos en Madrid y cómo se han detectado otros casos en Europa, y esto empieza a moverse aquí en Estados Unidos también. Pero muy rara vez verás una noticia importante para España solamente en los medios de comunicación estadounidenses, repito, de habla inglesa. En resumen, y por finalizar, la cantidad de tiempo que los medios de Estados Unidos dedican a la realidad española en cierta forma contribuyen a que los estereotipos que se han tenido de toda la vida continúen siéndolo, pero conforme la gente va teniendo más oportunidades de viajar, de abrirse a nuevas realidades, de conocer nuevas culturas, se van integrando más elementos de todas partes. Europa cada vez está más cerca, cada vez la gente aquí en Estados Unidos quiere ir más a Europa, a conocer, oye más. Hay más europeos viviendo y trabajando en Estados Unidos, lo cual también contribuye. Como español, yo personalmente intento extender lo más que puedo la imagen de España, no solamente como los estereotipos que ya conocemos de playa, sangría, paella, sino otras cosas como ya Barcelona es muy conocida, pero la gente no conoce el resto de España, desde Galicia hasta Asturias, Valencia, Andalucía, mi tierra, Granada, Málaga, Sevilla, Cádiz. Son muchas ciudades que la gente aún desconoce. Entonces yo les invito, les enseño lugares, les enseño sitios donde ir. Y es labor también de, como español que soy, pues extender un poco la imagen de España de una forma positiva y que la gente se sienta invitada a ir a visitar nuestro país. Y para finalizar, quisiera agradecer a todos aquellos que dedican estos 10 minutitos a escuchar el podcast cada semana. Las reproducciones en YouTube y en iVoox van aumentando cada capítulo y eso es algo muy de agradecer y os agradezco personalmente que lo toméis con buen humor y que siempre haya comentarios positivos y que siempre haya gente que esté deseando aportar. Lo único que quería decir es, aparte de agradeceros, es que estoy notando que las duraciones de reproducción media están entre 3 y 5 minutos, así que yo creo que para próximos capítulos vamos a hacer el contenido un poquito más corto para ver qué tal va cayendo eso entre la audiencia y si podemos conseguir que haya más gente que vea el vídeo hasta el final. Y hasta aquí el episodio del día de hoy, amigos míos. Os agradezco muchísimo que hayáis sintonizado como la vez anterior y como espero en las próximas. Si puedo responder alguna pregunta, ya sabéis que estaré encantado de hacerlo. crónicasdesdeyanquilandia@gmail.com. Hasta la próxima, amigos. Gracias. Nos vemos. Bienvenidos a Crónicas desde Yanquilandia. Mi nombre